Esto es Fluent Spanish Express, un podcast para aprender todo el español que no te enseñan los libros. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Fluent Spanish Express Podcast. Todos los días, de lunes a viernes, contenidos con consejos, con recursos y recomendaciones para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy, lunes 7 de marzo de 2022, episodio número 195 de Fluent Spanish Express Podcast, y estamos ya muy cerquita del episodio 200 en el que, pues os anunciaré alguna pequeña sorpresa que estoy seguro que os va a encantar. Y hoy, como cada lunes, arrancamos la semana como siempre con vuestras preguntas, y esta semana he decidido dar prioridad a las personas que están en la comunidad de Discord, en fluentespanish.express, y allí pues algunas preguntas, algunas dudas que van dejando los estudiantes y que pues he decidido darles prioridad en este episodio de hoy y responderlas todas. Así que igualmente os recuerdo que si no estáis suscritos en www.fluentespanish.express os podéis enviarme vuestras preguntas a través del correo electrónico podcast@fluentespanish.express, a través de las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Pinterest, en Twitter, en donde queráis, y también a través de la sección de contactar en la página web www.fluentespanish.express. Pero lo mejor es que os suscribáis, paguéis 5 euros al mes por todos los contenidos y además tengáis acceso a estas preguntas. Porque os recuerdo que mi nombre es Diego Villanueva, profesor de español y director de la Academia Online de Español Fluent Spanish Express en www.fluentespanish.express, y allí encontraréis audiocursos sobre la cultura española, las costumbres sociales, cómo vivimos, cómo pensamos, cómo actuamos los españoles y las expresiones que utilizamos los nativos españoles. ¿Y todo esto para qué? Para llevar vuestro español al siguiente nivel. Todo esto además con transcripciones, con actividades y, como os decía, acceso a una comunidad de estudiantes para conectar, para compartir experiencias, para preguntar, para sacaros de dudas y para practicar escribiendo y hablando. Además, dentro de una semana, poco más de una semana, nos reuniremos en el tendremos la primera reunión del club de lectura que hemos formado, y que vamos a hablar del libro de La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón, un libro buenísimo. Un libro difícil también y larguísimo también, pero que muy divertido. Yo me estoy riendo muchísimo mientras lo leo, y os digo que vamos a realizar este primer club de lectura dentro del club. Y también deciros que hoy es un día especial, es un episodio muy especial para mí, porque hoy es el primer episodio que grabo en tierras polacas. Hoy, pues la semana pasada me mudé a Polonia, llevo aquí apenas 5 días, me mudé con mi familia, y durante los próximos meses estaré aquí en Polonia. Hasta la semana pasada todos los episodios los había grabado en España, los había dejado grabados y programados en España, con lo cual hoy, como os digo, es el primer episodio que grabo aquí en Polonia. Y además otra cosa interesante es que, claro, yo había grabado todos los episodios y fue todo antes de el estallido de la guerra o de la invasión de Rusia en Ucrania, con lo cual no había tenido ni siquiera posibilidad de hablar de este tema, y simplemente sirvan estas palabras como apoyo por mi parte a todas las personas que están sufriendo esta maldita invasión, esta maldita guerra, y que están perdiendo sus casas, sus familias, su vida, y sirvan estas palabras un poco de apoyo, y esperemos que toda esta pesadilla pase cuanto antes y que hablemos de cosas mucho más productivas que todo esto. Así que espero que se resuelva pronto, y mi apoyo desde aquí a todas esas personas. Y como os decía, vamos a empezar ya, vamos a intentar responder algunas preguntas que, como os decía, me han dejado algunos estudiantes dentro de la comunidad de Discord, y vamos a empezar con la primera, que dice: ¿con qué preposición se utiliza entrar? Porque lo he oído con la preposición en y con la preposición a, entrar en y entrar a. Esta pregunta es fácil de responder en principio, porque las dos son correctas: entrar en, entrar a, entrar en el edificio, entrar al edificio, ¿vale? La diferencia es que en España utilizamos más la preposición entrar en, y en América Latina utilizan más la preposición entrar a, ¿vale? Sin embargo, existe una perífrasis verbal que utilizamos constantemente, que es entrar a más el infinitivo. Es una construcción que se utiliza tanto en sentido literal, por ejemplo, cuando hablamos de movimiento, por ejemplo, entrar a trabajar, ¿vale? Porque entramos a trabajar, empezamos a movernos, o también en sentido figurado, pues cuando es muy parecida a la perífrasis empezar a más infinitivo, cuando empezamos a hacer una actividad, por ejemplo, entrar a formar parte del club, ¿vale? Entrar a formar parte de Fluent Spanish Express. Esa sería una perífrasis verbal que utilizamos con entrar más la preposición a y el infinitivo. Y eso sí se utiliza en España, así que esos son algunos casos. Pero todos estos
estas expresiones son correctas y se utilizan, por ejemplo, entrar en el colegio, entrar al colegio. Bueno, pues ambas se utilizan. Bien. Bueno, más preguntas. A ver, otra pregunta que dice, ¿cuál es la diferencia entre llenar y rellenar? ¿Cuándo se utiliza uno u otro verbo? Vale. Llenar y rellenar son dos verbos muy parecidos, bastante parecidos, hasta el punto de que muchos nativos pues lo utilizan mal, pero bueno, pues realmente es tan ínfima la diferencia entre ambos verbos que pues bueno, pues digamos que se entiende perfectamente y no da lugar a confusiones, con lo cual bueno, pues vale. Pero vamos a intentar hacerlo como un poco, digamos así, por el libro, ¿vale? Ya os digo que el español, siempre aquí en Fluent Spanish Express os intento enseñar todo el español que nos enseñan los libros, pero vamos a llevarlo un poquito por el libro. Llenar tiene varios significados y entre los que nos interesan a nosotros en este caso es ocupar por completo con algo un espacio vacío. Por ejemplo, imaginaos que estamos en una sala y pues nos llenamos de personas esa sala, empezamos a meter personas dentro de esa sala. Y también otra que nos interesa es hartarse de comida o de bebida. Cuando, por ejemplo, estás comiendo y no quiero más porque estoy lleno, ¿vale? Utilizamos llenar cuando echamos algo por primera vez. Imaginaos que tengo un vaso vacío, vamos a empezar a comer y yo quiero llenar mi vaso de Coca-Cola, ¿vale? Perfecto. Vamos con el verbo rellenar. Rellenar es volver a llenar algo o llenarlo enteramente. Imaginaos que yo me bebo mi vaso de Coca-Cola. Entonces, quiero rellenar mi vaso de Coca-Cola, es decir, volver a echar de nuevo Coca-Cola dentro de mi vaso. Imaginaos que me bebo de nuevo mi vaso de Coca-Cola, pero no me lo bebo entero, sino que queda un poquito. Y entonces también quiero rellenar de nuevo mi vaso de Coca-Cola, ¿vale? Utilizamos tanto cuando no hay nada como cuando todavía queda un poquito y queremos completar totalmente el espacio con la Coca-Cola, en este caso, el vaso, ¿vale? Y luego hay otra cosa muy interesante también que es, imaginaos que os encontráis un formulario, de estos formularios que tenéis en el que tenéis que poner vuestros datos, por ejemplo, pues siempre se utiliza el verbo rellenar. Y me diréis, Diego, pero es que yo nunca he rellenado ese formulario, ¿por qué no llenar los datos? Vale, pues se utiliza rellenar porque uno de los significados del verbo rellenar es cubrir con datos necesarios los espacios en blanco en formularios, documentos, etc. ¿Vale? Entonces utilizamos el verbo rellena los datos, ¿vale? Igualmente en un ejercicio, si estáis haciendo un ejercicio en un libro de texto para vuestro español, pues os pondrá normalmente rellenar los espacios en blanco, ¿vale? Diego, nunca he escrito en ese espacio en blanco, ¿por qué tengo que rellenar si nunca he llenado? Bueno, pues se utiliza así. Otra palabra mucho más digamos, culta, mucho más formal, sería cumplimentar, pero bueno, la verdad es que eso solo se utiliza normalmente en textos, en textos más formales y bueno, se debe cumplimentar toda la documentación, etcétera, pero normalmente utilizamos el verbo rellenar. Vale, y ahora vamos a ver algunas cosas curiosas. Por ejemplo, nosotros si vamos con nuestro coche a la gasolinera, pues vamos a echar gasolina, ¿vale? Si yo estoy echando gasolina, normalmente a la persona que está en la gasolinera le digo, pues échame 20 euros, por ejemplo, ¿vale? Bien, bueno, pues la persona me echa 20 euros, pero si yo le digo lléname el depósito, pues es que lo eche completo, hasta que ya no entre más gasolina, lléname el depósito, vale. No digo rellenar, y diréis, Diego, de nuevo, ¿cuántas veces has echado gasolina en tu coche? Pues muchísimas, pero utilizamos el verbo llenar el depósito, ¿vale? Como completar el depósito, ¿vale? Y luego hay otra expresión muy divertida, que es estar rellenito. Estar rellenito se utiliza normalmente con los niños, es cuando un niño está un poco gordito. Cuando está rellenito es como si estuviera con relleno. Y luego también otra expresión interesante es algo de relleno. Cuando algo es una persona o un objeto o lo que sea es de relleno, pues es algo que está de más, algo que es totalmente innecesario. Por ejemplo, en un libro en el que, digamos, nos cuentan una historia en 100 páginas, pero hay otras 200 páginas que no sirven para nada, que no aportan absolutamente nada, pues son páginas de relleno, ¿vale? Eso son páginas de relleno que no valen para nada. Simplemente podrían haber explicado la historia en 100 páginas y hay otras 200 páginas de relleno que no valen para nada, ¿vale? Bueno, pues esto, la diferencia entonces entre llenar y rellenar. Muchas gracias por vuestras preguntas, pero antes de acabar, en el episodio 184 os hablaba de un episodio
creo que bastante interesante. De hecho, es un episodio que pues le ha gustado mucho a la gente, que pues muchas personas lo han escuchado, me han escrito sus mensajes, y era un episodio en el que hablaba escapando del nivel intermedio, mi experiencia personal, en el que os contaba un poco algunas de las cosas que hago para pues intentar salir del nivel intermedio en el inglés, pero bueno, aplicado al español, mis consejos sobre esas cosas que podíais hacer. Y pues os recomiendo que lo escuchéis en fluentespanish.express/podcast/184, el número del episodio 184. Y bueno, pues Dominic en la comunidad pues nos dejó allí un consejo que él utiliza y que bueno, pues a mí me encanta porque normalmente también lo recomiendo a mis estudiantes. Y es el siguiente. Dice: acabo de escuchar el podcast de hoy sobre consejos para sacar del purgatorio del nivel intermedio, nunca mejor dicho lo de purgatorio, el nivel intermedio, y quería añadir un consejo. Me parece muy importante de vez en cuando medir los progresos para no desanimarse, y eso es muy importante. Como bien dice Dominic, es muy importante en el nivel intermedio en el que el progreso parece que no existe, que no avanzas absolutamente nada, pues es muy importante tener algunas técnicas, algunas estrategias para poder medir el progreso y no desanimarse, porque pasan los meses y tienes la impresión de que estás en el mismo punto y bueno, es mentira. Así que aquí va la propuesta de Dominic. Venga, propongo una sugerencia. Bien, seleccionar algunos podcasts o vídeos difíciles de entender, recursos hechos para nativos, y dice que tiene 2 o 3 que le cuesta un poco de trabajo entender y los escucha solo cada dos meses, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando pasan esos 2 meses vuelve a escuchar ese podcast o esos vídeos y ve que los entiende mejor, y entonces eso le anima mucho porque, bueno, pues ve que ha progresado un poquito, y entonces se da cuenta que realmente, a pesar de que en 2 meses parece difícil o parece complicado pensar que has mejorado algo, se da cuenta que realmente sí que entiende mejor las expresiones, que entiende mejor todo, con lo cual, bueno, pues es una manera para él de medir su progreso y además de animarse, ¿no? De motivarse, ¿no? Y dice también, añade al final, que cuando uno de estos recursos se quede demasiado fácil, pues elegir otro con el que podamos seguir midiendo nuestro progreso. Así que este consejo de Dominic, buenísimo, me encanta. Muchísimas gracias, Dominic, por tu consejo, y bueno, pues espero que también, si vosotros estáis escuchando esto, pues que lo pongáis en práctica, porque de verdad que funciona. Así que espero que hayáis disfrutado de este episodio. Como os digo, ya emitiendo desde aquí, desde Polonia, durante los próximos 3 o 4 meses estaré aquí haciendo los episodios del podcast. Y bueno, pues si estáis en Polonia, si queréis escribirme un mensaje, yo encantado, y que me contéis cositas de vuestra cultura que pues me está encantando. Así que ya sabéis, muchísimas gracias a todos por vuestras preguntas. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify, por vuestras reseñas también. Muchísimas gracias. Y ya sabéis, nos vemos todos los días de lunes a viernes aquí en Fluent Spanish Express Podcast. Y si queréis aprender todo el español que nos enseñan los libros, en www.fluentespanish.express. Que tengáis buen inicio de semana.